Buenas noches, bienvenido a este espacio de Señal Colombia. Hola, bienvenidos a Enclave, este espacio para nuestras músicas colombianas. Nuestra invitada de hoy nació en Irlanda, pero su inspiración viene desde las montañas tolimenses, a donde llegó cuando era muy pequeña. Seguramente ustedes habrán escuchado un himno que además se ha convertido en un clásico de la música campesina y también de la música, digamos, de las grandes ciudades, porque es una canción que tiene un puente entre la ciudad y el campo. Se llama Toitico, bien empacado esa canción, y ella se llama Katy James. Katy, bienvenida a este espacio de RTBC y de Señal Colombia. Deisa, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar por aquí. Bueno, yo contaba un poco su historia muy resumidamente, pero pues este espacio es para que nos cuente justamente su historia. Katy, cuéntenos un poco, usted de Irlanda, ¿cómo llega a un país tan lejano como Colombia y a un lugar también apartado que es Incononso, Tolima? Sí. Bueno, la culpable es mi mamá, Jenny James. Ella es inglesa y toda su vida estuvo como en la búsqueda de maneras alternativas de vivir, maneras alternativas de solucionar los conflictos humanos, y eso la fue llevando cada vez más a acercarse a la naturaleza, a tener un estilo de vida más sencillo, cultivar lo que uno se va a comer, que todo sea orgánico. Fundó una pequeña comunidad en Irlanda donde los niños nacíamos en casa, con partera, éramos educados en casa, todos vegetarianos y bastante artísticos. Y un día dijo, no, esto está muy difícil, intentar ser autosostenible en un país con 4 estaciones donde más o menos la mitad del año no puedes cultivar. Y ella dijo, me voy a Sudamérica a ver qué encuentro. Pero no, o sea, no conocía nada acá y no tenía como destino final Colombia. Se vino a conocer y dice que cuando cruzó la frontera entre Venezuela y Colombia en el año 88, tuvo como un encantamiento. Y hemos estado aquí desde entonces. Ay, ¿cuántos años tenía usted? Yo tenía 2 años, entonces lamentablemente no recuerdo nada de ese recorrido, que además fue por las Islas Canarias de España inicialmente, Cabo Verde, Venezuela, Colombia. Después, de hecho, bajamos a Ecuador y Perú y ella dijo, no, o sea, definitivamente es Colombia. Entonces, no recuerdo nada del recorrido, pero mis primeros recuerdos son ya de la finca donde nos establecimos en el Tolima, para quienes conozcan, en el municipio de Incononso, una finca como a más o menos 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces es un clima fresco, muy verde, muy frondoso, y teníamos una gran huerta y cultivábamos de todo. ¡Qué maravilla! O sea, todo un paraíso. Me llama la atención que haya llegado al Tolima. O sea, viene desde Irlanda, hace este recorrido, llega a Colombia. ¿Por qué llega al Tolima? Fue pura casualidad, la verdad. Conoció aquí en Bogotá a una señora que le habló maravillas del Tolima y dijo, si tú lo que quieres es un buen clima y poder cultivar, vámonos para el Tolima. O sea, yo ahora digo, hubiera podido ser Quindío, Risaralda, Sí. qué sé yo. O sea, hay tantos lugares en Colombia, pero fue el Tolima. Y llegamos a un lugar absolutamente hermoso. Y entonces mamá dijo como, pues ya, ¿qué más podríamos buscar? ¿Qué más podríamos pedirle a la vida? Qué bonito. Sí. Su mamá venía, se habla en plural, venía con usted y con sus hermanos. Sí, tengo 2 hermanas, yo soy la menor. Ellas tenían, bueno, 6 y 4 años en ese momento, yo 2. Inicialmente partimos con mi papá, que es el irlandés, y luego ellos se separaron en el viaje, pero bueno, esa es otra larga historia que dejaremos para después. Entonces, sí, ya aquí a Colombia no llegamos con nuestro papá. Ah, ok, ya llegaron su mamá, 3 hijos, una mujer muy valiente. Sí. ¿No? O sea, llegar a un país desconocido con 3 hijos y a una región, digamos, porque uno dice, bueno, llega a la ciudad donde encuentras todo lo que normalmente uno piensa que necesita la ciudad, sí. pero se va al campo. ¿Cómo es su mamá? Es decir, aventurera, valiente, según esto. Muy, muy aventurera, como con mucha convicción
de que había que como regresar en el tiempo, en sus palabras. Ella dice, yo no me quiero ir por esta ruta de la vida moderna, yo me voy para atrás, me voy a como vivía la gente antes, porque de hecho llegamos a una finca que no tenía energía eléctrica. Entonces, toda mi infancia y mi adolescencia fue, o sea, sin televisor, sin licuadora, sin nevera, sin lavadora, todo a mano. Pero eso nos hizo desarrollar mucho el arte. Porque, por ejemplo, nuestras fiestas de cumpleaños, pues eran siempre celebraciones con música en vivo y el que pudiera tocar algo tocaba y esas fiestas duraban horas y horas. Y así yo me fui acercando a la música. Ay, no, pero qué bonito. Eso me recuerda como a la familia Ingalls, Katy. ¿Usted alguna? Ah, nunca no lo vio porque no tiene televisor. Es que los Waltos y la familia, para la gente de mi generación, Ajá. eran familias campesinas, ¿no? Era una serie, yo cuento la película, una serie estadounidense donde una familia campesina que vivía sin Ah, ok. energía, o sea, lo más cercano que uno veía en Colombia al campo era de una serie estadounidense que se Ah, llamaba mira, La familia Ingalls, en este caso, la familia James. la familia James. Sí. Bueno, y allí, ¿con quiénes estaban? Es decir, ustedes empiezan también a relacionar con los campesinos de la zona. Sí, sí. Entonces, bueno, como había mencionado anteriormente, mamá había fundado una pequeña comunidad en Irlanda y, o sea, era una comunidad donde varias familias vivían juntas y compartían todo. Mm. Entonces, cuando ella llega o llegamos al Tolima, empezaron a llegar varios miembros de esa comunidad Ah, ya. que tenían esos mismos como intereses, esa misma búsqueda pues de estar en el campo y como conectarse absolutamente con la naturaleza. Pero obviamente también nosotros empezamos a conectarnos con nuestros vecinos campesinos tolimenses y yo recuerdo la manera tan bonita en la que nuestros vecinos nos enseñaban con tanto orgullo cómo sembrar la racacha, la yuca, la malanga, el bore. Esto se cocina así, esto hay que dejarlo en agua con sal toda la noche. Todas esas cosas como que realmente tú no puedes aprender, no puedes leerlo en un libro estando en Europa. O sea, tú tienes que llegar a la región y aprenderlo directamente del campesino. Y también ellos aprendían con nosotros algo de música, aprendían inglés, entonces hubo como un intercambio Cultural. cultural, sí, Ay, sí, qué súper lindo. bonito. Mm. Bueno, yo nunca he cultivado nada. Bueno, mentiras, ahora sí, bueno, tengo ahí maticas, pero qué Mm, bonito, Katy, que usted haya tenido la experiencia de vivir en el campo con los mm. campesinos y del trabajo con la tierra, ¿no? ¿Eso cómo empieza a transformarla a usted y también cómo es su acercamiento a la música a través de esa vivencia campesina? Pues yo siento que ha influenciado muchísimo mi música, porque finalmente uno hace música con lo que uno es, con lo que lo configura a uno como ser humano, y pues realmente yo en esencia sigo siendo muy campesina. Más bien la transformación ha venido siendo un poquito al revés, como irme urbanizando, porque llegué a estudiar a la universidad aquí en Bogotá, pero al principio, o sea, yo llegaba acá y no entendía nada, no, o sea, toda mi infancia fue metida allá en el monte cultivando con animales y como no teníamos televisor, pues bastante alejados de lo que es la civilización moderna. Entonces, en muchas de mis canciones, pues tú vas a oír menciones al campo, porque para mí, o sea, es la vida. Es como siempre que yo necesito como volver a centrar mi energía o curarme el corazón, yo voy a la montaña, voy al campo, voy a la finca, me voy a la huerta, bota pantanera, asadón, y es como cambiar de chip y otra vez entro en modo campesino, aunque la gente cuando me ve en el escenario con vestido y tacones no me cree, pero es verdad. No, claro, además usted, claro, su pinta rubia, menos que le han dicho, no, pues una campesina colombiana, pero que tiene pinta de gringa, como dirían Sí, aquí en Colombia. Entonces, sí, yo me imagino que hay ahí como todo como una ironía, por así un decirlo, poquito, una sí. confrontación. Justamente, ¿cómo arranca usted? Ya me dice usted que cantaba con la familia Ujú. y cómo se empieza a, digamos, a profesionalizar en la música. Ok, bueno, obviamente es un largo camino, un largo proceso, pero todo empezó con estas fiestas
caseras. Luego yo le pedí a mi mamá que me diera clases de violín, porque ella toca. Entonces con ella tuve como ese primer acercamiento a la partitura y como a la teoría musical. Y luego nosotros hacíamos teatro, entre otras muchas cosas. Hacíamos teatro y nos íbamos a los pueblitos y a los centros culturales presentando nuestras obras que incluían canciones. Entonces yo empecé a cantar, pero un poquito, digamos, refugiada en la obra de teatro, ¿no? Que es distinto a ponerte tú solo en el escenario como a dar un concierto. Pero pues ahí me fui dando cuenta de que yo tenía una pasión muy grande por la música y a los 13 años empecé a escribir mis propias canciones. Después, años más adelante, recibí clases de guitarra clásica ya en Popayán ¿En el conservatorio? En el conservatorio, sí, en Popayán. Y ya bastante grande, digamos a mis 22 años, ingresé a la universidad acá en Bogotá, a la Universidad Inca, para estudiar música, porque ya había decidido que eso era lo que quería. Pero siempre he estado como en esta ruta de cantautora y como de intérprete también de canciones colombianas y latinoamericanas en general. Qué bonito. ¿Y cómo hizo? ¿El bachillerato también lo hizo en la finca? ¿O cómo? Sí, o sea, tuvimos un sistema como de homeschooling, pues de educación en casa, bastante libre, debo decir. No nos hacían exámenes ni nada, pero algo aprendíamos. Pero para poder ingresar a la universidad, pues obviamente yo necesitaba un título de bachiller, cosa que no tenía. Entonces tuve que hacer un curso súper acelerado en un instituto X en Popayán para poder presentar la prueba del ICFES y obtener un puntaje que me sirviera pues para ingresar a la universidad. Y lo hice. Y lo hizo. Y modestia aparte, después fui becada en la universidad por excelencia académica. No, o sea, hay muchas maravilla. rutas para llegar a donde uno quiere. Qué bueno, ¿no? Definitivamente una infancia muy particular la suya, Katy. ¿Y cómo le pega entonces Bogotá? Porque viene usted de este paraíso y gran parte, es decir, 20 años viviendo, digamos que en el sector rural, criándose con esta libertad, y llega a una ciudad como Bogotá, que es una ciudad pesada, ¿no? Es una ciudad convulsionada. ¿Cómo se adapta usted a esta Bogotá? Pues ahora puedo decir que he aprendido a querer a Bogotá y o sea, las mejores amistades de mi vida las he construido acá en Bogotá. A nivel de mi carrera, o sea, he crecido muchísimo aquí, pero claro, al principio, cuando tú vienes del monte, pues eso es un shock cultural y como de todos los sentidos, ¿no? Porque tú no estás acostumbrado a respirar polución, no estás acostumbrado a tanta contaminación visual, auditiva, o sea, uno llega y claro, es un mundo pues muy, muy distinto a lo que yo había vivido. Pero esas ganas de estudiar música fueron como las que compensaban. Y después, nada, o sea, la universidad y lo hermoso que es, porque yo fui muy feliz en la universidad y con mis compañeros y lo que estaba aprendiendo, pues todo hizo que me fuera adaptando a la ciudad. Pero a veces yo sigo siendo un animalito de monte. Y de hecho usted escribió una canción que se llama así, Me voy pa'l monte. Me voy al monte, pues sí. Bueno, pues que sea este el momento de me imagino que viene de esto, ¿no? Claro, de escaparse otra vez allá, a encontrar sus raíces. Sí, de hecho, esta canción específicamente la compuse en un momento donde tenía el corazón herido por un caleño. y en vacaciones me fui allá a la finca y estaban en una cabaña y miré así la montaña verde al frente y dije, wow, este es el primer momento en esta tusa en la que tengo paz, en la que tengo tranquilidad, y ahí nació esta canción. ¡Qué bonito! ¿Y le han roto mucho el corazón los colombianos, Katy? Pues sobre todo ese caleño. No, pues es vivir, ¿no? Es enamorarse y después desenamorarse. Fue un amor de estos universitarios absolutamente
hermoso pero inmaduro. Y lo digo o sea, mutuamente inmaduro. Bueno, ese caleño de estar viéndola y me imagino que cuando diga la canción sabrá. ¿Se la cantó alguna vez? Claro, la tocó conmigo, él tocaba tiple. No, o sea, él conoce, él sabe cuáles son para él. Y ahora somos muy buenos amigos. Qué bueno, Katy. Bueno, Katy, sé que su familia en un momento dado le tocó irse del campo, porque lamentablemente pues la violencia de nuestro país ha sido muy, muy grande y el desplazamiento de muchos campesinos, y ustedes eran una familia campesina. Ese capítulo de la historia, ¿cómo la vivió y cómo la sufrió también? Sí, bueno, como tantas otras familias colombianas, pues fuimos víctimas del conflicto interno armado. Y en el 99 tuvimos que salir del Tolima. Yo para ese entonces creo que tenía 14 años, más o menos. Entonces uno no entiende muy bien lo que está pasando, pero sé que los adultos de la comunidad en ese momento lo asumieron como con mucha más tranquilidad, porque para ellos era como otro capítulo de la vida. Para los que éramos adolescentes o niños, era como, ¿cuál capítulo? O sea, nuestra vida entera era esa región, nuestros amigos, la finca, los animales, los ríos, las cascadas. Y entonces recuerdo como la escena de estar todos en el piso así abrazándonos y llanto colectivo y mi mamá como riéndose, porque ella no, o sea, ella es así, mi mamá estaba aventurera y es como, ok, buscamos otro lugar y nosotros devastados. Después la fui entendiendo un poco. Pero sí, claro, o sea, fue muy triste y lo más triste fue que un año después asesinaron a 2 de nuestros familiares que volvieron a la región por mensajes muy confusos, ¿no? Que en el momento en el que nos desplazaron nos dijeron pueden volver cuando quieran a visitar la finca, entonces ellos lo hicieron, tomaron ese riesgo y los mataron. Ahí sí, no hubo risa ninguna. Pues muy duro. Creo que la muerte, pues ni siquiera hay que explicar lo que te causa, pero para mí y creo que para toda mi familia es como que de verdad te divide la vida en 2. O sea, para mí fue como infancia y adolescencia idílica y después de eso, porque no es solo ese hecho como tan cercano y tan personal, sino que te obliga como a abrir los ojos a la maldad en tantos seres humanos y pues a la dificultad política y social, no solo de Colombia, sino del mundo, ¿no? Qué duro, Katy, sí, qué duro vivir además tan joven y en un paraíso, ¿no? Ese es como la gran contrariedad que uno Sí, dice, un país que tiene tantas cosas bellas y que nos haya tocado tanta violencia y sobre todo en el campo, ¿no? sí. Tantas muertes que todavía estamos en ese proceso de curar, de perdonar, porque eso no es fácil, no es fácil perdonar todo lo que ha sucedido a nuestro país, una violencia muy, muy fuerte. De ahí, porque normalmente la música siempre es sana, ¿no? Sí. La música siempre es un refugio para dolores. Me imagino que de allí algo habrá salido de su música Sí, o en algo usted lo expresó. sí. Pues de hecho en los años posteriores a esa tragedia, con mi hermana que también compone, Lou James, realmente no podíamos escribir sobre otra cosa, como que todas nuestras canciones hablaban de alguna manera de la guerra y la paz, del perdón, de la reconciliación, de la rabia que uno siente, o sea, todas las canciones eran de cierta manera como terapéuticas, hasta que ya con el paso de los años uno tiene que aprender a permitirse ser feliz. Porque yo creo que los que perdemos a algún familiar nos quedamos un buen tiempo ahí como sintiendo culpa, como por qué ellos y no yo, o qué habría podido hacer yo para evitar, o sea, todo eso te enreda y te nubla, que tú no puedes ser feliz. Y recuerdo yo que la primera vez que reí, me sentí súper culpable. ¿Cómo no? O sea, yo cómo voy a estar disfrutando la vida si ellos están muertos. Y después de más tiempo uno dice como no. O sea, no te puedes morir con los muertos. Tienes que seguir viviendo. Pero sí,
canciones, muchas canciones, teatro, hablar con otras víctimas, compartir el dolor. Y de hecho, ya viniendo al presente, en años recientes me empezaron a invitar al Tolima, que lo mencionábamos ahorita, al Festival de Música Colombiana de Ibagué, por ejemplo. Y para mí eso empezó como un proceso como de reconciliación con el departamento, porque es que yo amo mucho al Tolima, pero obviamente salí con unas heridas tan fuertes de allí que yo no volví nunca. Solo hasta años recientes, cuando ya a través de la música me invitaron y sentir ese amor de la gente y recordar que la gran mayoría de la gente de allí es absolutamente divina, para mí fue como súper sanador. Sí. ¿Hay alguna canción de esa época, Katy? De esa época, no, pues hace mucho no las canto, pero mi canción más reciente, que se llama Décimas al Tolima, precisamente habla de eso. Es como voy narrando mis recuerdos de infancia y luego el coro es como una reconciliación. Ya usted nos cuenta la historia, entonces estas décimas al Tolima tiene todo un sentimiento allí, una nostalgia y un dolor. Sí, ahorita ya la puedo cantar más tranquila. Cuando fui a grabarla al estudio, como que, o sea, estaba pensando tanto en toda esta historia que no podía cantar. O sea, lloré, entonces tuve que hacer pausa, llorar, respirar, tranquilizarme y luego volver para cantarla. Sí, porque sí, no es una canción hecha ahí porque sí, sino pues por todo lo que ya te conté. Sí, cargada de todo ese dolor, pero que sirve también como para sacarlo. Katy, bueno, Bambucos, ¿cuál es su influencia musical cuando compone? Porque bueno, ahí uno se remite un poco al gran maestro Jorge Villamil, ¿no? Pues claro. Que creo que es el gran compositor de esta parte del Tolima y del Huila, pues el Huila, él nació en Huila, pero pues atraviesa su música, la música andina colombiana, sus bambucos, sus pasillos. Sí. ¿Hay una influencia de él en su música? Claro que sí. De hecho, yo recuerdo muy chiquita saliendo ahí con Onso a un festival de artes varias y había allí un dueto tradicional con su tiple y su guitarra y cantaron Al Sur de Jorge Villamil y a mí se me quedó grabada en la mente esa canción. Y pues desde niña como que tuve bastante contacto con estas músicas, pero fue mucho más adelante, ya estando en la universidad, que mi mejor amiga y compañera de clase, Julie Perdomo, tenía un dueto que se llamaba Lluvia y Rocío, donde hacían bambucos, pasillos y guabinas, y o sea, fueron al Mono Núñez y a todo ese circuito de festivales de música andina colombiana, y yo me volví fan. Yo me iba a todos los conciertos que tuvieran y me empecé a fascinar como por los arreglos musicales, los ritmos, las armonías, la segunda voz. Y entonces como ya tenía el recuerdo de haber escuchado estas canciones en mi infancia y ahora las estaba como reescuchando ya desde otra perspectiva porque ya entendía la música, digamos, de una manera un poquito más teórica, entonces yo era como, va, pero esto es fascinante. Sí, y me sigue pareciendo fascinante. Y entonces le pedí a ella que me diera clases de guitarra como de acompañamiento de estos ritmos. Y luego empecé a componer en estos ritmos y realmente yo siento que es como una bola de nieve, porque cuanto más tú aprendes, más te gusta, y entonces cuanto más te gusta, más compones y así. Y pues la respuesta del público colombiano ha sido muy bella, ¿no? Porque de pronto al principio sí era como, bueno, esta gringuita tocando nuestra música, pero después creo que se han ido dando cuenta de que a mí de verdad me gusta. De que no lo hago por pretenciosa, sino porque de verdad yo pues crecí escuchando eso, entonces sí, pues no lo llevo en las venas, pero sí en los oídos desde muy chiquita. Claro, ¿no? Y en el corazón principalmente. Sí. Que si usted llega a los 2 años, pues a estas tierras tolimenses, yo creo que por ahí la montaña le traía esos cantos de Villamil, que a veces uno no tiene ni memoria. Usted de pronto pasaba por alguna casa y seguramente Garzón y Collazo, Silva y Villalba. Seguro. Que ellos, o sea, cantaron todo el repertorio de Villamil, que es muy extenso, y de otros compositores, no hay que decir que hay muchos otros compositores de música andina colombiana, el maestro Efraín Orozco, Arnulfo Briceño, bueno, muchos, pero tantísimos, seguramente ahí
a usted se le quedó por ahí entre esas brisas Sí, de la montaña, esas canciones. sí. Bueno, Katy, pues dejamos esta conversación para una segunda parte, porque el tiempo se nos agota, pero todavía hay muchas cosas que contar de la vida y también de la obra artística de Katy James, nuestra invitada hoy aquí en Clave. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche por Señal Colombia. Recuerden que también lo pueden encontrar esta entrevista en las plataformas de YouTube de Señal Colombia. Hasta entonces, chao.